comentábamos hace ratito, que es prácticamente un torno, ¿no? Solamente que en lugar de colocar un buril, lo que vamos a colocar es una herramienta de rectificado, una muela, ¿vale? Y pues se sujeta la pieza generalmente cilíndrica o cónica y se hace girar tanto la herramienta como la rueda de rectificado, se ponen en contacto y se puede rectificar una pieza de revolución, ¿vale? Y les reitero, generalmente un cilindro o un cono. Casi no hay, o sea, no es tan común, ¿no? O no era tan común, a lo mejor ya es más común, ¿no? El rectificado de un contorno, ¿no? Por ejemplo, de las piezas que ustedes programaron para la práctica, pues a lo mejor, bueno, yo supongo que ya a lo mejor ya hay, pues rectificadoras de control numérico que sean capaces de seguir ese tipo de contornos, pero por el espesor de la herramienta lo veo difícil todavía, ¿no? O sea, casi siempre todavía las rectificadoras nos sirven para generar o cilindros o conos o piezas con escalones, pero no contornos así como muy, pues ahora sí como muy elaborados, ¿no? Entonces, una rectificadora cilíndrica es precisamente para eso. La rectificadora sin centros, ¿no? También se considera, ¿no? El rectificadora cilíndrica, pero ya como que se separaron, ¿no? O sea, ya es más común que nos pregunten, oye, ¿conoces la rectificadora cilíndrica? Y que se refieran a la que les acabo de describir, y aparte nos pregunten si conocemos la rectificadora sin centros. Ambas son rectificadoras cilíndricas, pero el término rectificadora cilíndrica se va más, ¿no? A este tipo de máquinas en donde, como les comentaba hace un ratito, generalmente pues lo que se hace es el rectificado de un diámetro paralelo, ¿no? O sea, un cilindro, un cono, ¿no? A lo mejor alguna pieza con escalones, pero pues ya pasando de eso ya no, ¿no? Son piezas de revolución, pero pues hasta cierto punto sencillas. ¿Vale? Aquí se ve el acercamiento. Ya ustedes en el taller vieron la máquina. Espero que la tengan, pues ahora sí que presente, ¿no? Para reconocerla si es que pues la vuelven a ver o se las pregunto como pregunta de examen, ¿no? O sea, les voy a poner fotos de máquinas y cómo van a distinguir una rectificadora cilíndrica por la sujeción, ¿no? O sea, la sujeción es muy similar a la del torno, es un shock de mordazas, pero en lugar de que sea o que tenga colocado un buril como herramienta, tiene una muela de rectificar. ¿Vale? Entonces, aquí lo que se ve pues es esta pieza, ¿no? Cilíndrica que se está rectificando, se ve el fluido de corte que está llegando a la zona de trabajo y se ve el acabado, ¿no? Aquí se ve que por este lado ya pasó y miren que se observan aquí como que las líneas de que la herramienta no está, pues ahora sí en óptimas condiciones, ¿no? Eso que mencionábamos hace ratito de rayado de la pieza, es precisamente eso lo que pasó aquí. Quedan ciertas marcas que es necesario, pues, revisar la herramienta para, pues ahora sí, eliminar esas marcas y dejar el acabado superficial impecable. Finalmente, el rectificado sin centros, ¿no? Como su nombre lo indica, pues la pieza no va sujeta a nada, ¿vale? Dice aquí no se apoya entre centros, ¿no? Apoyarse entre centros se refiere a que hay una sujeción de un lado, ¿no? Así como en el shock de mordazas, la boquilla y el plato, ¿no? De los tipos de sujeción en torno, pero aparte hay un contrapunto, ¿sale? Entonces, eso de sujeción entre centros se refiere a que una pieza cilíndrica que está sujetada de un lado en un shock, por ejemplo, y del otro lado con un contrapunto, ¿vale? En el caso de la rectificadora sin centros, lo que tenemos es una hoja soporte, este elemento en color azul, una rueda principal, ¿no? La rueda de rectificado y esta rueda pequeñita que se llama rueda reguladora. La rueda reguladora, su función básicamente es pegar, ¿no? O sea, como que tiene un resorte y obliga a la barra a pegarse a la rueda de rectificado y pues este,
la hoja de soporte pues evita que el material se caiga, ¿vale? Entonces lo que se hace es que pues estas ruedas tienen un giro, ¿no? De tal manera que van deslizando el material hacia un lado. En este caso lo deslizan hacia la derecha, es decir, el material entra por el lado izquierdo de esta imagen y pues va avanzando, avanzando, avanzando mientras está siendo rectificado por esta rueda pues de rectificado, valga la redundancia. ¿Sale? Las ventajas, ya las comentábamos hace ratito, no hay límites de longitud. Si un tubo, una barra, mide 80 metros, ¿no? Por decir una medida, totalmente fuera de, la podríamos rectificar con una rectificadora sin centros, ¿no? Ya comentamos hace rato que por el manejo de materiales rara vez vamos a encontrar barras que sean mayores a 6 metros, ¿no? Generalmente la presentación comercial es 6 metros o 3 metros, ¿no? Entonces esa barra pues la podemos rectificar sin problema, ¿no? Hablamos de rectificar barras redondas, ¿no? Barras redondas huecas o tubos. ¿Sale? Porque pues digamos, como estas ruedas, ¿no? Tienen cierta distancia entre ellas, no podemos rectificar conos, ni tampoco podemos rectificar, ¿qué les podrá decir? Pues piezas con escalones, ¿no? Tampoco podremos rectificarlas aquí en la rectificadora sin centros o contorno, ¿no? Tienen que ser a fuerzas diámetros paralelos, o sea, barras redondas, tubos o barras huecas redondas. ¿Sale? No hay, se requiere menos material para la sujeción, ¿no? O sea, no hay ningún elemento de la barra que requiera entrar en un choke y ser sujetado por, pues ahora sí, por las mordazas del choke o por la boquilla, sino que la barra va flotando en lo que pasa por pues ahora sí, el interior. Denme un minuto en lo que pasa el camión del fierro. Listo, perdón, es que ahora sí pasó por aquí afuerita, se escuchaba mucho. Este, entonces les decía, ¿no? No hay ninguna parte de la barra completa que no se pueda rectificar. Esa es una desventaja del rectificado cilíndrico, ¿no? O sea, la parte que está dentro de la sujeción no se puede rectificar, solo lo que está entre centros. Y pues eso limita mucho, ¿no? La longitud de las piezas que se pueden rectificar. ¿Vale? Entonces, con esto terminaríamos la parte de rectificado. No sé si tengan alguna duda o comentario. Sé que es muchísima información, ¿no? Y les reitero, es por las clases el par de clases que perdimos. Entonces, pues estoy así como que yéndome un poquito rápido con la petición de que solamente anoten lo que consideren, pues ahora sí como dato curioso, ¿no? Si lo quieren ver así o como información importante para, pues preparar su examen. ¿Sale? Voy a seguir con el tema que viene, que es el oxicorte, ¿no? Todavía tenemos algunos temas pendientes, entonces pues esta clase y no me acuerdo si ya la siguiente clase les programa el examen, pero creo que no. Igual lo checo y les escribo en la tarde o en la semana para que eh, pues ahora sí el examen sea hasta déjenme ver qué fecha, hasta el 9 de junio. Me parece que las clases se acaban el 12, entonces el 9 pues todavía tendrá oportunidad de aplicarles el examen para terminar bien el temario. Pero eso se los confirmo, ¿no? O sea, si se acaba el 8 del semestre, pues ya no tendrá esa clase del 9 y a fuerzas les tendrá que aplicar el segundo parcial el 2. Pero yo espero tener oportunidad de tener todavía la clase completa dentro de 8 días y el examen pues que ya sea hasta el 9 de junio. ¿Sale? Pero igual lo verifico y les comento en el equipo que tenemos de Teams. ¿Vale? Entonces, creo que nos da tiempo bien de ver hoy estos procesos de corte, ¿no? El oxicorte es el primero de ellos.
Ustedes me ayudaron a revisar la información del aserrado, ¿no? El aserrado, pues, es un corte al final de cuentas utilizando una sierra o una cegueta, ¿no? El material en dos o más partes. En el caso del oxicorte, ¿no? Podemos ver aquí la imagen. Es la definición tal cual es separar o dividir metales en presencia de oxígeno. Yo les sugeriría parafrasear esto y usarlo con sus propias palabras, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Cortar metales utilizando oxígeno, ¿no? Oxígeno y pues en general, ¿no? Una llama, ¿no? Pues ahora sí producida por un combustible que va a ser la que derrita el material y pues permita que se corte, ¿no? O sea, lo que hay aquí es un proceso de derretimiento del material en la zona de corte al que se le, pues digamos que ese chorro de oxígeno que está aplicándose a alta presión empuja y permite que el material se separe. ¿Vale? Entonces se puede usar cualquier gas, ¿no? O sea, nosotros en las casas utilizamos generalmente propano o gas natural, pero se puede usar propileno o hidrógeno. El gas más común, ¿no? Para usar en este corte es el acetileno. El acetileno tiene la fórmula química C2H2 y generalmente es la razón por la que este proceso de oxicorte se le conoce como oxiacetileno, ¿no? Es la combinación del oxígeno con el acetileno que permiten realizar el corte. Entonces, el nombre en general, ¿no? Para cualquier combustible es oxicorte, pero es aceptable, ¿no? Porque es lo más común el uso de acetileno, también referirse a este proceso como corte con oxiacetileno, ¿no? O simplemente oxiacetileno. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona? Hay una llama de precalentamiento, ¿no? Para eso se necesita el combustible. Entonces se prende una llama que lleva el material hasta un tono rojo brillante. Cuando el material está en ese tono es propenso a oxidarse, entonces se le lanza un chorro de oxígeno a alta presión en una corriente fina y pues eso oxida el material, lo derrite, ¿no? Y lo empuja fuera ahora sí, de la pieza, ¿no? Sale, ahora sí que volando hacia abajo, ¿no? Viene aquí slack jet, que se refiere a un chorro de escoria, ¿no? Ahora sí el material como quemado que sale de este proceso se conoce como escoria, ¿no? Y pues queda en la parte de abajo, algunas veces queda pegado en la parte de abajo del material. Lo ideal es que no quede escoria adherida al material, sino que toda pues vaya al piso o a la parte de abajo, ¿no? De donde estamos cortando. ¿Ok? El corte es continuo, ¿no? Es notorio, ¿no? Cuando les decía, cuando estaban haciendo su práctica de rectificado, si dudan a la hora de darle vuelta a la manivela, se va a notar en la pieza de trabajo. Y pasa lo mismo aquí, ¿no? O sea, ahí lo ideal es que pues este proceso se haga en automático, es decir, que se programe un recorrido a través de códigos de control numérico que permitan pues un avance parejo, ¿no? Para realizar el corte. Hay muchas personas muy experimentadas que hacen el corte a mano, ¿no? O sea, traen así como las boquillas y las mangueras del oxiacetileno y van cortando a mano, ¿no? Los contornos ya vienen, pues ahora sí con un de pulso, ¿no? Y les quedan muy bien cortados, pero pues igual es pura experiencia, ¿no? Y práctica, ¿vale? Desventaja del oxicorte, no se puede usar en cualquier material, ¿sale? El oxicorte solamente se puede utilizar en aceros al bajo carbono, ¿no? Entonces, aquí pues reitero, ¿no? O sea, no me interesa que me digan que se puede usar solo en los metales cuyos óxidos tienen un punto de fusión más bajo que el metal base, ¿no? Lo que me interesa es que sepan ustedes que el oxicorte solo se puede usar en aceros al bajo carbono. ¿Vale? La razón es esa, ¿no? El acero al bajo carbono, cuando llega a cierta temperatura, se oxida,
¿no? Y es mucho más fácil, pues eliminar ese óxido, ¿no? Utilizando un chorro de oxígeno. Y, pues otros materiales no presentan este tipo de comportamiento. Entonces, ¿qué materiales son de acero al bajo carbono? Pues generalmente placas, ¿no? Están en presentación de placas, son perfiles para construcción, solo que se puede cortar, pues utilizando oxicorte. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sabemos que el corte es de calidad? Si el borde es cuadrado, ¿no? Aquí, pues seguramente viendo esta imagen o estas piezas, me van a decir, no, pues este corte no es de calidad, ¿no? Aquí se ve como mucho material adherido en la orilla, que está quemado, entonces, pues desde mi punto de vista no es un corte de calidad y efectivamente, ¿no? No debe de quedar escoria o esa escoria debe de ser fácil de retirar. ¿Cómo retiran la escoria? Pues generalmente le dan un golpecito, ¿no? Con alguna otra parte del material o un material ahí de desecho que tengan y la escoria se cae sola, ¿no? Se cae del material de trabajo. Eso es un indicador de un buen proceso de oxicorte. Pero pues si queda como las que están en la imagen, pues fue a lo mejor le intentaron dar el golpecito y no se cayó la escoria. Esa es una pues mala calidad, ¿no? En el proceso de oxicorte. Esto de borde cuadrado con radio mínimo se refiere al, pues ahora sí, al corte del material, ¿no? Es decir, el borde, híjole, es que no puedo dibujar así. El material originalmente está así, ¿no? Entonces, cuando pasa por aquí en medio la boquilla cortando, pues va a dividir en dos y idealmente pues quedarían así, ¿no? Las dos piezas. Es decir, el borde en esta parte debe de ser pues prácticamente nada, ¿no? El radio, porque siempre hay un redondeo, debe ser mínimo. Si ustedes ven la superficie así, ¿no? Pues es un redondeo exagerado, ¿no? Es una mala calidad en el oxicorte, ¿no? Entonces, esto pues estaría, mal. Dale, que la superficie de corte tenga líneas casi verticales. Aquí no me acuerdo, aquí se ve, ¿no? Estas líneas prácticamente tienen que ser verticales. Si esto estuviera más recorrido, estuvieran con un ángulo mayor, entonces no fue un buen proceso de oxicorte, ¿vale? Y que no haya escoria, ¿no? O sea, prácticamente si queda pegada, le damos un golpecito, ¿no? Ahí con un material ahí extra que haya, ¿no? De desperdicio y se debe de caer. Si la escoria se cae con ese mínimo golpecito, fue un buen proceso de oxicorte. Si queda muy adherida o pues prácticamente la tenemos que golpear muy fuerte, ¿no? Para que se caiga esa escoria, entonces no fue un buen proceso de oxicorte. ¿Vale? Entonces, pues aquí está el esquema del proceso. Noten que aquí en los conductos exteriores va una mezcla de gas combustible y oxígeno. En el conducto del centro va oxígeno puro. En esta parte pues se produce la llama de precalentamiento y el oxígeno puro tiene como objetivo oxidar el material. Como ya está a cierta temperatura por la llama de precalentamiento, ese óxido se derrite y se cae en forma de escoria. ¿Sale? La llama de precalentamiento es muy importante porque sin ella no hay oxicorte, ¿no? Es decir, si llegamos con una boquilla de oxígeno a alta presión y se la aventamos pues al acero al bajo carbono, nunca se va a cortar, ¿no? O sea, se necesita una llama de precalentamiento porque para llevar a cabo el corte se requiere alcanzar cierta temperatura. ¿Qué temperatura? Pues los 950 grados aprox, ¿no? Que mencionábamos hace un momento. ¿Sale? Entonces, pues la temperatura, ¿no? Que podemos alcanzar, no se las voy a preguntar, esta ni siquiera lo anoten porque de repente, pues piensa, ¿no? Que les voy a preguntar en el examen, oye, dime la temperatura que alcanza una llama de gas natural. No. Estas temperaturas vienen solamente como referencia para que ustedes observen que la temperatura más alta la alcanza el acetileno. Por esa razón es que es como el más utilizado para este proceso. ¿Vale? Si alcanza esta temperatura, pues ¿qué quiere decir? Que requiere poco tiempo para llevar a 950 grados el acero al bajo carbono y se pueda llevar a cabo el corte. ¿Vale? Entonces, ¿qué
¿Cuáles son las funciones de la llama de precalentamiento? Pues calentar, ¿no? Por eso se llama de precalentamiento. ¿Calentar hasta dónde? Pues hasta los 950 grados, en donde podemos pues realizar el corte, ¿no? Penetrar y remover la capa de escoria. La llama de precalentamiento pues ayuda a que la escoria se derrita, ¿vale? Pero lo más importante, o más que yo diría que lo primero es esto, ¿no? Si no estamos a la temperatura, no se va a llevar a cabo el corte. Y lo segundo más importante es esto, ¿no? Proteger el chorro de oxígeno. El oxígeno en este proceso tiene que tener una muy alta pureza. Si no es oxígeno puro, ¿no? Si de repente, ¿no? El proveedor de oxígeno se equivoca y nos deja en lugar de dejarnos un tanque de oxígeno, nos deja un tanque de aire, ¿no? De aire comprimido. No va a cortar, ¿no? O sea, digámoslo así, la pureza mínima del oxígeno es de 95% para llevar a cabo este corte. Entonces, si pues no vamos oxígeno con esa pureza, no se va a producir el corte. Si el oxígeno se contamina con el aire ambiente, no va a existir corte. Por eso la llama de precalentamiento protege este chorro de oxígeno del aire circundante, ¿no? O sea, no va a haber en ningún momento la posibilidad de que se mezcle el chorro de oxígeno con el aire hasta que prácticamente sale ya el material en forma de escoria por abajo pues ahora sí de la placa o del perfil que estemos cortando, ¿no? Precalienta el flujo de oxígeno, sí, y mantiene la escoria fundida. En general, pues les pido que me ayuden a aprenderse las dos que estamos mencionando aquí, ¿no? O sea, ¿para qué sirve la llama de precalentamiento? Para calentar el material y lograr el corte y para proteger el flujo de oxígeno. Si se acuerdan de las otras o se les olvida, pues estrictamente los voy a entender, ¿no? O sea, es algo que a lo mejor no ocupan, ¿no? De manera regular, pero las que les señale esas no se les pueden olvidar, ¿no? No se les pueden olvidar en este curso porque se las voy a preguntar y tampoco se les pueden olvidar más adelante porque si alguien les pregunta y no se saben eso, pues les van a cuestionar de, oye, si llevaste procesos de manufactura o manufactura aplicada en tu escuela, ¿qué te enseñaron, no? Porque es, pues ahora sí que conocimiento básico de este proceso, ¿vale? Entonces, el oxígeno, pues quedamos, ¿no? Mínimo tiene que ser de 95% la pureza, ¿sale? Idealmente, ¿no? De 99.5 a 100, o sea, idealmente es oxígeno puro, ¿vale? Si baja la pureza del oxígeno, pues va a ser un corte de menor calidad y de plano bajando de 95% ya no va a cortar, ¿vale? Va a estar a alta presión y el flujo debe de ser uniforme. Aquí, pues retomando lo que les comentaba, ¿no? O sea, de repente los proveedores, pues detectan, ¿no? Alguna falla en su, ¿cómo les podrá decir? Como que en la calidad de su producto, ¿no? Y nos dicen, ¿sabes qué? Es que siempre, o ya tenemos un contrato en donde siempre te traigo oxígeno al 99.5%, pero pues esta vez nos quedó de 98.5%. ¿Sale? Entonces, cómpramelo, ¿no? Nada más es 1% menos, te voy a hacer a 10% de descuento, ¿no? En el tanque y pues mira, no pasa nada, ¿no? Al final de cuentas, lo que perdemos es calidad y perdemos tiempo, ¿no? Entonces me voy a pasar a la diapositiva siguiente porque pues aquí dice, ¿no? ¿Qué es lo que implica el bajarle 1% a la pureza del material? Si estábamos cortando, no sé, 50 centímetros por minuto, ¿no? Vamos a por poner un valor. Estábamos cortando a 50 centímetros por minuto, ¿no? Con el 99.5, con el 98.5, pues vamos a cortar a 30 y tantos, ¿no? A 37. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues vamos a gastar más gas, vamos a gastar más oxígeno, vamos a gastar más luz, ¿no? Se va a consumir más oxígeno, se va a acabar más rápido, ¿no? Evidentemente pues vamos a usar más combustible, la calidad va a ser más baja, vamos a tener más escoria y pues ahora sí como consecuencia de todo esto un incremento de costos.
Entonces, aun cuando el proveedor nos diga o nos intente convencer de, no pasa nada, mira, nada más es 1% y te voy a reducir el 10%, ¿no? De en el precio que usualmente me pagas, no vale la pena ese descuento, ¿no? A menos que me digas, pues te lo dejo a mitad de precio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues voy a utilizar más, ahora sí, menos velocidad, ¿no? No voy a poder cortar tan rápido, voy a ocupar más oxígeno, ¿no? En lugar de ocupar un tanque, voy a ocupar 1.25 tanques, ¿no? Eso pues implica también más combustible y pues a lo mejor voy a tener que retrabajar porque no me va a quedar ahora sí el corte como debe de ser. Ese resultado es solamente de una reducción de 1%, ¿no? Aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí, hablando de 99.4 en un proceso en el que se hizo esta medición, se estaba cortando a 200, como 270, ¿no? Milímetros por minuto. Bajando 1%, pues se va prácticamente a 200 y piquito, ¿no? Bajando otro por ciento, pues ya más abajo, y de plano, ¿no? Ya cuando estamos bajando 3%, ¿no? De pureza del oxígeno, ya estamos a prácticamente una tercera parte de lo que pues podríamos cortar, ¿no? 3% y pues a una tercera parte de la capacidad original. En ese sentido, pues aquí la recomendación es trabajar con la pureza de oxígeno más alta posible, ¿no? Y que, pues de repente, ¿no? Llegamos y, oye, ¿con qué pureza de oxígeno trabajas? Con 98. ¿Y por qué no trabajas con 99, ¿no? Pues porque es más caro, ¿no? Pero ¿qué tanto más caro? Y haciendo un análisis de costos, pues en realidad sí conviene, ¿no? Subirle el 1% a 99% que seguirlo trabajando así. Son pues algunas cosas que pudieran llegar a ustedes pues ahora sí a involucrarse, ¿no? Y que pues el conocimiento de estas cosas es en efecto la base, ¿no? Únicamente ya aprenderán, se van a dar cuenta más en la práctica, ¿no? Ya cuando estén trabajando, pero que pues no está de más conocer, ¿vale? Y pues ese es el oxicorte, ¿no? Ventajas y desventajas, pues no las comentamos, ¿no? Pero en general, ¿no? Las ventajas del oxicorte es que es un proceso muy económico, ¿no? El combustible, el oxígeno, pues ahora sí el equipo, ¿no? Para poderlo realizar es hasta cierto punto o sigue siendo hasta cierto punto económico. Ajá, las desventajas son que es un proceso lento, ¿no? Es un proceso que, pues como pueden ver aquí ahora sí en esta gráfica, pues cortan una línea de 30 centímetros, ¿no? En un minuto, ¿no? Eso es algo, pues, que a lo mejor es demasiado lento, ¿vale? Una desventaja adicional es que solamente se puede trabajar acero al bajo carbono. Otra desventaja es que pues sí queda, ¿no? La escoria siempre, ¿no? Aunque sea mínima, pero siempre queda escoria adherida al material de trabajo. Otra desventaja, no se pueden cortar láminas muy delgadas, ¿no? O sea, el espesor mínimo para usar oxicorte es una placa de 1/8 de pulgada. Si queremos cortar placas, yo diría que el mínimo sería 1/4, ¿no? Se pueden cortar de 1/8, pero se van a deformar, ¿no? O sea, como hay una llama de precalentamiento, pues pueden llegar a deformarse y se hacen así como onduladas, ¿no? Menos de 1/8 ya no es recomendable usar oxicorte porque, pues de plano se van a, pues ahora sí a deformar exageradamente y menos láminas, ¿no? Entonces, yo creo que buenos resultados se empiezan a obtener a partir de placas de 1/4 hacia arriba. Se pueden cortar hasta 2 pulgadas de acero utilizando oxicorte. Ha habido casos en donde se cortan hasta 4, ¿no? De 4 a 6 pulgadas, esos son perfiles de 10 centímetros, ¿no? De 15 centímetros con oxicorte y se corta bien, pero el espesor mínimo recomendado es de 6 milímetros, ¿no? Más abajo a lo mejor hasta 3, menos de eso ya no se puede con oxicorte porque el material se daña. ¿Vale? Entonces, esas serían las desventajas. Ventaja, pues es muy, muy económico, ¿no? Comparado, por ejemplo, con el corte con plástico.
El corte con plasma, a diferencia del oxicorte, es el corte de materiales utilizando un haz de plasma, ¿no? Es un gas que se lleva a una temperatura tan alta, ¿no? Este es otro estado de la materia. Si recuerdan el sólido, líquido, gaseoso, el plasma es el cuarto estado de la materia. Es un gas a una temperatura muy alta, ¿no? Lo que pasa es que se calienta el gas o se lleva a esa temperatura y pues el simple hecho de alcanzar esa temperatura hace que al estar en contacto con el material se derrita, ¿no? Lo derrite y lo lanza fuera de la zona de trabajo. ¿No? Dice aquí, ¿no? El corte con plasma es un proceso que utiliza un chorro de gas ionizado, es decir, en estado de plasma, a alta velocidad. Calienta la pieza de trabajo generando la fusión del material. La corriente de alta velocidad de gas ionizado empuja el metal fundido para cortar el material. En pocas palabras, justo lo que les acabo de decir, es un gas a muy alta temperatura que derrite el material de trabajo y lo corta. ¿Vale? Se puede hacer en cualquier tipo de material conductor, ¿no? En este caso, generalmente el plasma se utiliza para metales. El corte por plasma corta acero al carbono, sí, ¿no? También aluminio y acero inoxidable y el metal que quieran ustedes lo va a cortar el plasma. El oxicorte no. Esa es una desventaja del oxicorte, ¿no? El oxicorte no corta aluminio, no corta acero inoxidable, lo único que corta es acero al carbono. El corte con plasma corta cualquier metal. ¿Vale? Aquí está el esquema, prácticamente es una boquilla que pues nos permite llevar el gas, el gas a un estado de plasma. Necesitamos agua de enfriamiento, ¿no? Como esto llega a tener temperaturas muy altas, pues necesita estar enfriada la boquilla para que no se derrita también, ¿no? Sale el chorro de gas a alta presión a una temperatura muy alta, derrite el material de trabajo y pues ahora sí que lo corta. ¿Vale? Entonces, ventajas, pues no forma escoria, ¿no? O sea, generalmente los materiales al ser cortados con plasma no, pues ahora sí no requieren el retrabajo de estarle retirando la escoria. ¿Vale? Se pueden hacer cortes limpios, dice aquí, ¿no? Hasta 5 centímetros de espesor. Esa es una desventaja del plasma, ¿no? Hace ratito les comentaba, el oxicorte corta placas, ¿no? A lo mejor muy despacio porque es un corte muy lento, eso sí, pero es capaz de cortar placas de 4 a 6 pulgadas. En el caso del corte con plasma, ¿no? El espesor máximo de corte son 2 pulgadas, o sea, 5 centímetros, ¿vale? Pero pues tiene pues cortes con muy buena precisión, no hay zonas afectadas por el calor. Me voy a regresar a la imagen donde veíamos las piezas estas que les decía que no tenían como buena calidad. Noten que en esta parte hay un cambio de color con respecto, por ejemplo, a esta parte. Se ve más oscuro porque en esta zona pasó la llama de precalentamiento. Aquí no pasó. Entonces, esto se conoce como zona afectada por el calor. En el caso del plasma, prácticamente no hay zonas afectadas por el calor. Aunque ustedes me pueden decir, no, sí, aquí se ve, ¿no? Ahí no lo puedo hacer más grande. A lo mejor ustedes ahí en su computadora sí, ¿no? Pero aquí no me permite. Se ve una línea ligeramente como blanca alrededor de la zona de corte. Sí es una zona afectada por el calor, pero es una zona mínima comparada con el proceso de oxicorte, ¿vale? Entonces, pues esa sería una de las ventajas del corte con plasma, ¿vale? Tiene un buen de ventajas, ¿no? No hay procesos de acabado, no se distorsionan mínimo los metales, no se pandea, ¿no? Les decía hace ratito, si se intenta cortar una lámina muy delgada con oxicorte, pues va a quedar toda pandeada porque como se calienta, pues se afecta con la temperatura. Y una de las grandes ventajas del corte con plasma es esta. Es posible apilar varias hojas para realizar un corte simultáneo. Por ejemplo, si ustedes tuvieran láminas, ¿no? A lo mejor láminas de medio milímetro, ¿no? De acero inoxidable, ¿no? Y quieren hacer exactamente el mismo perfil, las apilan unas sobre otras, ¿no? Apilan 50 láminas, ¿no? Es de 1 milímetro, entonces quedamos que se pueden hacer cortes de 5 centímetros, apilan 50 láminas, las cortan
y luego, pues en un solo recorrido, pues ya tienen 50 piezas, ¿vale? Eso no se puede hacer en el oxicorte, porque el oxicorte, si lo intentáramos, si decimos, bueno, ya no me dijo la profesora que no puedo cortar con oxicorte, algo que sea de menos de un cuarto de pulgada, ¿no? Entonces, pues tengo láminas o tengo que cortar placas de 1/8, voy a juntar 3 placas, ¿no? Las pongo una sobre otra, placas de 1/8 para que sean 3/8, es más de un cuarto, y las corto con oxicorte. Evidentemente las van a cortar, pero no las van a poder separar, ¿no? O sea, las láminas o las piezas finales quedan pegadas. Por eso no se puede hacer esto en el oxicorte, en el plasma sí, ¿no? Una vez que hacen el recorrido, las piezas quedan totalmente separadas, ahora sí las separan casi casi con la mano y no pasa nada, ¿no? Una vez que se haya enfriado, evidentemente, porque también es un proceso que calienta mucho el material, ¿vale? Entonces es una de las principales ventajas del corte con plasma y le vamos a dejar hasta aquí, ¿no? Pues les agradezco mucho que se hayan conectado. Estoy en comunicación con ustedes, yo creo que en este mismo viernes, o sea, hoy, o máximo mañana, les aviso si el examen es la próxima semana, en cuyo caso vendría hasta aquí, y o si es hasta dentro de 2 semanas, en cuyo caso pues vendría todo lo que ahora sí, todo lo que veamos la próxima semana, que yo creo que a esta velocidad, y pues sí entiendo, es un poquito rápida, sí lo alcanzamos a terminar. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda o comentario. Empezaríamos aquí la siguiente clase, por favor. Ok, mis gracias. A ustedes, que estén muy bien. Gracias. A ustedes. Nos vemos. Gracias, profesora, que tenga buen día. Hasta luego.